Mai Mai Pupeñi Pulamián, Incheque Meltuchefe Francisco. eh, Hoy día le vamos a dar un desafío, ¿ya? Vamos a buscar cura, son piedras, y estas piedras tienen Nehuen, tienen energía, ¿veis? Son piedras con mucho Nehuen. Nosotros le vamos a dar más Nehuen todavía, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar piedras, las vamos a limpiar, las vamos a lavar, limpiar, que queden bonitos y que sean así lisas, ya para poder eh, hacer unos símbolos, símbolos mapuches en cada de nuestras piedras. Ya le vamos a dar el Kumenehuen, ya la buena energía. Entonces voy a presentar el primer símbolo, que es un Kultrun, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer un símbolo de un Kultrun en una piedra? ¿Ya? Podemos buscar una piedra así como esta, mire. Ya le invitamos a practicar un Kultrun en la piedra, darle vida. ¿Cómo? Puede ser con lápiz de colores, témpera o plasticina. ¿Vale? Vamos a seguir con el siguiente símbolo, que es Guangulen. Ya una estrella de 8 puntas. ¿Vale? Mire, aquí tengo, se ve por ahí, con lápiz de color o con témpera o plasticina. Le vamos a dar el Kumenehuen a nuestras piedras. ¿Vale? Ahí. También tenemos a nuestro Antú. Este símbolo representa las buenas energías, ya, del Antú, del sol. ¿Vale? Por aquí se ve. Ay, sí. El Kumenehuen. Por ahí la vamos a dejar al ladito. Ahí sí, ¿vale? También tenemos una pareja que representa un Wenchu y la somos un hombre y una mujer, ¿vale? Y también podemos dibujarlo por acá, ¿vale? Y el último, que es una conocida como la cruz chacana, que igual representa a nuestra estrella, ya a nuestro guangulén, pero en escalones, ¿vale? Para que este trabajo quede más bonito, podemos trabajarlo con témpera. Te invito a practicarlo en tu ruca. El Kumenehuen, la buena energía de nuestro pueblo mapuche. Puedo callar.